atención a este caso. De vuelta hablamos de la vulnerabilidad en las redes y hay que tener especial atención cuando hablamos de personas que buscan contactar. Hay gente que termina cayendo y toda una rosca que opera por detrás. Y queremos hablar de esto con el comisario Mario Vallejos, a quien le agradecemos mucho por su tiempo, porque queremos entender ¿por qué se da la detención de este hombre ayer en la ciudad de Capiatá? Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando, para vos, la compañera y a la amable audiencia. Bueno, comisario, hicieron un procedimiento en el marco de una investigación que ya había empezado hace un tiempo. Asimismo, se había recepcionado varias denuncias anteriormente, ¿verdad? Y en aquella operación, la primera fase, se había justamente vinculado inclusive a una persona, ¿verdad?, que se estaba utilizando su perfil, ¿verdad?, entonces para poder extorsionar a otras víctimas. Y en base a eso, desde abril nosotros iniciamos una nueva investigación en donde lo pudimos concretar el día de ayer con un allanamiento y la detención de un ciudadano de nombre Hernán Sosa, quien justamente cuenta también con antecedentes. El mismo, nosotros encontramos elementos sustentables, ¿verdad?, que lo vincula directamente a las diferentes causas investigadas con el Ministerio Público, don Rolando. Comisario Vallejos, estamos viendo que el 5 de mayo de este año habían hecho un procedimiento donde esta persona, Virginia Dure, que sería una modelo, había sido detenida. ¿Su cuenta había sido utilizada, comisario, para entender un poco? ¿O su perfil, Así mismo, su foto? su cuenta o su perfil, ¿verdad?, se había creado y había una cantidad considerable de denuncias que lo sindicaban directamente a ella. En base a las investigaciones que nosotros habíamos realizado, no encontramos elementos que en su momento que sea así, ¿verdad? Por eso la misma posteriormente fue puesto nuevamente en libertad, ¿verdad? En ese sentido, nosotros volvimos a intensificar la investigación y solicitando también los datos correspondientes, ¿verdad?, a las diferentes plataformas, ¿verdad?, donde estaban vinculadas estas personas. Entonces pudimos obtener datos que nos oriente mejor, y con el análisis que se había hecho, ¿verdad?, y los diferentes trabajos de campo en la zona de interés, pudimos determinar de que la vinculación con los datos y con las evidencias encontradas en poder de Héctor Sosa, ¿verdad?, confirmamos de que la participación del mismo. ¿Qué él hacía o cómo las víctimas terminaban cayendo? ¿Había alguna propuesta? ¿Cómo se daba la operación por parte de las personas por detrás de este perfil? Y utilizaba diferentes modalidades, Rolando, en ese sentido, ya que detrás del perfil falso, en nombre de esta señorita, justamente él trataba de manipular algunas conversaciones, ¿verdad?, y después de eso extorsionaba a las personas, ¿verdad? Inclusive en algunas oportunidades, inclusive han solicitado también fotos, ¿verdad? Entonces después de una interacción a través de WhatsApp o otra mensajería instantánea, él mismo empezaba a extorsionar, ¿verdad? En ese sentido, tratando de obtener algún lucro para el efecto, ¿verdad? Y con todo eso trata siempre de sacar algún rédito económico. A tal efecto, costó mucho, sinceramente, porque él se consideraba una persona astuta, porque siempre buscaba siempre no dejar rastros, ¿verdad? Pero dentro del seguimiento prolongado que hicimos, porque fue bastante tiempo también para poder obtener los datos, tanto de aquí en las diferentes compañías y también con las plataformas internacionales, ¿verdad? ¿Llegó a operar durante un buen tiempo, comisario, al menos de la investigación que ustedes hicieron? Conforme a las denuncias que nosotros tenemos, sí, bastante tiempo. Es una persona que escurridiza, vamos a decirle, por el tema de que no dejaba mucha evidencia para que nosotros podamos sustentar también nuestra hipótesis. Hay que entender de que siempre tratamos de tener datos concretos y objetivos que los pueda vincular, ¿verdad? En ese sentido, por eso que el tiempo también nos ayudó para que podamos ir madurando la investigación y obtener evidencias sustentables o indicios que a nosotros nos direccione justamente hacia la autoría
de los hechos que estamos investigando sobre esta persona. Decía, comisario, es una persona muy escurridiza que casi no iba dejando rastros. Cuando se beneficiaba o cuando sacaba rédito de las potenciales víctimas, utilizaba a otras personas, utilizaba información de personas ajenas a él para poder obtener sus beneficios. Por supuesto, dentro de la trazabilidad que nosotros siempre intentamos hacer para poder conectar justamente con él, ¿verdad? Siempre utilizaba una cédula falsa o cédula de otras personas, entonces se volvía un poco vulnerable también en la parte investigativa para nosotros, porque muchas veces no le encontrábamos el hilo conductor que nos pueda llevar al autor real, ¿verdad? Entonces, con el tiempo pudimos más bien a la insistencia, ¿verdad? Y la persistencia justamente de los investigadores, tratar de llegar a la persona que realmente estaba detrás de esos perfiles falsos. ¿Verdad? Con esto se cierra, comisario, prácticamente todos estos meses de trabajo detrás de esta gente. No continuamos, Rolando, nosotros continuamos porque hay que entender de que de lo incautado también en el procedimiento ayer, eso se va a someter a una pericia y a un análisis del resultado de las evidencias encontradas, y consideramos nosotros de que podemos detectar también inclusive a otras personas que fueron víctimas u otros perfiles también que se pudo haber utilizado, y que podamos también nosotros socializar y tal vez también que podamos captar algunas otras denuncias más de personas que fueron víctimas. Perfecto. Comisario, te agradezco mucho por tu tiempo y por charlar con nosotros. Que tengan una excelente tarde. Igualmente para ustedes, buena jornada. Muchas gracias, comisario Vallejo, antisecuestro de la Policía Nacional, con relación a este hombre que se hacía pasar por una exmodelo y terminaba extorsionando a mujeres y también a empresarios. Eso al menos ya se había dicho en su momento.